¿Qué tal, chicos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver la última parte del banco y tenemos que empezar en la pregunta que nos quedamos. Pregunta número 202. Dice, la segunda ley de la termodinámica menciona que el calor fluye de manera espontánea de un cuerpo debe ser el inciso A. Recuerden cómo fluye el cuerpo, siempre desde algo que tiene mayor temperatura a algo que tiene menor temperatura. ¿Sale? 203. En un fenómeno ondulatorio, el número de ciclos por unidad de tiempo recibe el nombre de inciso B, frecuencia. Pregunta número 204. Un peatón camina 80 metros en 40 segundos, 40 metros en 80 segundos, se detiene 10 segundos, vuelve a caminar 20 metros en 10 segundos. Este problema ya lo hemos resuelto, ¿sale? Es el inciso A. Recuerden cómo se calcula. Velocidad es igual a la distancia total entre el tiempo total del recorrido, ¿sale? Distancia total es todo lo que se recorre, tiempo total es todo el tiempo, incluso el que se detiene. 205. Problema 205. Dice, se requieren las siguientes fuerzas para levantar el bloque. Calcula el peso del bloque. Ok. Y lo que vemos es un dibujo con un bloque que tiene cierto peso que no conocemos. Y dos cuerdas que están tensas, ¿sale? El ángulo es de 60 newtons, de 60 grados, perdón. Y la fuerza en cada cuerda es de 5 newtons. Entonces, primero que nada, lo que yo voy a hacer es establecer esta como la fuerza 1 y la de acá como la fuerza 2. Voy a aplicar la suma de fuerzas en Y. Y voy a decir que la suma de fuerzas en Y debe ser igual al peso. Suma de fuerzas Y igual al peso o masa por gravedad. Suma de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas en Y tenemos? Bueno, tenemos la fuerza debido a la fuerza vertical 1 más la fuerza vertical 2. Fuerza Y1 y fuerza Y2. ¿Cuáles son estas? Pues son estas de aquí, ¿no? Esta sería la fuerza Y1 y esa aquí sería la fuerza Y2. ¿Estamos? Y esto debe ser igual al peso. Fuerza Y1 más fuerza Y2. Bueno, vamos a ver cómo calcular la fuerza Y1. La fuerza Y1 debe ser igual a la fuerza 1 por el seno del ángulo que forman, ¿sale? Vamos a poner que el ángulo 1. Entonces la fuerza Y1 sería, la fuerza vale un total de 5 newtons. Entonces eso es lo que voy a poner aquí, 5 newtons. Y el seno va a ser el seno de este ángulo. Este ángulo es 60 grados. Lo siguiente. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? El seno de 60 grados vale 0.86. Entonces 5 por 0.86, esto sería como 4.3 newtons. Este sería el valor para la fuerza Y1. Para la fuerza Y2 es exactamente igual. Fuerza 2 por el seno del ángulo 2. Otra vez son 5 newtons por el seno de 60 grados. Y esto sería igual a 5 newtons por 0.86. Y otra vez, esto sería como 4.3 newtons. Fuerza Y2. Entonces, cuando hacemos la suma, nos queda que tenemos 4.3 newtons más otro 4.3 newtons. Y esto nos da el peso.
Entonces, por otra parte, el peso va a ser igual a 4.3 más 4.3, 8.6 newtons. Problema 205. Problema 206. Un grifo gotea en una cubeta cada 2 segundos, se forman ondas con longitud de 8 centímetros. ¿Cuál es la velocidad de propagación? Pues ya saben, se ve distancia sobre tiempo, 4 segundos. También lo hemos hecho. 207. El rayita menciona que un cuerpo parcial totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje que es igual al peso del volumen del líquido desplomado o desalojado. El único que donde pasa esto, cada que se refiere a cuerpos sumergidos o cosas así, debe ser el principio de Arquímedes, ¿vale? Vamos con la 208. Observa la figura y de acuerdo con ella determina. Ok, la figura es una prensa hidráulica, con un émbolo chiquito, un émbolo grande, y me dice que el radio de este lado es de 12 centímetros. Me dice que el radio de este lado es de 4 centímetros. Me dice que aquí se aplica una fuerza que no conocemos y que aquí también hay una fuerza de 40 newtons. Muy bien, entonces hay que aplicar, pues ya saben, nuestra fórmula para la prensa hidráulica. Fuerza 1 entre área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Sustituyendo datos, la fuerza 1 no la conocemos, la dejamos tal cual. El área 1, nos están dando el radio, eso significa que estas cosas, estos émbolos son circunferencias. Recuerden cómo se calcula el área de una circunferencia. Pi por el radio, en este caso R mayúscula al cuadrado. Es igual a la fuerza 2, que sería 40 newtons, entre pi por el otro radio chiquito, elevado al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, pues es simplemente hacer cuentas, ¿no? Fuerza 1 entre pi por 12 al cuadrado. Esto es igual a 40 entre pi por 4 al cuadrado. Voy a pasar multiplicando estos dos. Estos están dividiendo. Los voy a pasar del otro lado multiplicando. Me va a quedar que la fuerza 1 es igual a 40 newtons multiplicado por pi por 12 al cuadrado. Una disculpa por los lloridos, es mi sobrina. Los bebés no se pueden controlar ni hablar. Y esto es 4 al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer algunas cuentas. Voy a hacer de este lado. Y voy a ver que la fuerza 1 va a ser igual a los 40 newtons, pues así los voy a dejar. 12 al cuadrado, esto sería 12 por 12. Y, bueno, aquí hago notar que pi y pi los tengo que eliminar. Y aquí 4 por 4. Voy a poner así mejor. Esa fuerza 1 es igual a 40. 12 por 12 lo puedo poner como 3 por 4. 3 por 4 me da 12, ¿cierto? Por otro 3 por 4, que me da otros 12. Esto entre 4 por 4. Elimino 4 con 4, 4 con otro 4. Y me queda que la fuerza 1 es igual a 40 por 3 por 3, sería 9. 9 por 4 me da 36. Y agrego este 0. 360 newtons. Poco apretadito, pero quedó. Muy bien, voy con el siguiente. El siguiente problema nos dice, la pregunta número 209.
Es la ley que estudia la refracción de un haz de luz. Pues debe ser la inciso C, la ley de Snell. Pregunta número 210. Un rayo de luz viaja en el aire y choca sobre un vidrio y se refleja formando un ángulo de 45 con la normal. ¿Cuál fue el ángulo de reflexión? Inciso B, 45 grados. 211. Un científico mezcla una masa de 200 gramos a 20 grados centígrados, se mezcla con una de 100 gramos, 50 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final? Recuerden que este ya lo hemos hecho varias veces. Es el inciso A, 30 grados centígrados. La fórmula, por si la quieren, de temperatura de equilibrio, masa 1 por temperatura 1, más masa 2 por temperatura 2, entre la suma de las masas. Este problema no lo vuelvo a hacer porque lo hemos repetido mucho, ¿no? Al menos unas 3 veces, creo, 2. Vamos con la pregunta número 212. En un circuito impreso tenemos un circuito conectado en serie cuya resistencia total es de 10 ohms y le proporcionamos una diferencia de potencial de 6 volts. Calcula la corriente que fluye por el circuito. Hay que aplicar la ley de Ohm, ¿sale? Recuerden que es viva el rock en Iztapalapa o voltaje igual a la resistencia por la corriente. El voltaje es de 6 volts. La resistencia es de 10 ohms. Y la corriente es de I amperes. 6 entre 10, bueno, 10 estaba multiplicando, lo paso dividiendo, y esto me queda que es igual a 0.6 amperes, que es el valor de la corriente. ¿Vale? Voy con la pregunta número 213. 213 es una pregunta que hemos repetido mucho. Es una pregunta clásica del examen UNAM 213. En un columpio de dos niños de la misma masa se balancean en un determinado momento, se encuentran a la misma altura, pero en extremos opuestos como se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de sus energías potenciales EP con respecto al piso es verdadera? Va a ser, en esta ocasión va a ser el inciso B, la energía potencial del niño A es igual a la energía potencial del niño B, y esto va a ser diferente de 0. 214. Si a un cuerpo se le aplica una fuerza constante de magnitud F y recorre una distancia D en un mismo sentido de la fuerza, entonces el trabajo mecánico por dicha fuerza está dado por, inciso B, sería fuerza por distancia. 215. 215 dice, la aceleración de la gravedad de México es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Sería el inciso A. El inciso A, ¿qué es lo que dice? La velocidad de los objetos aumenta 9.78 metros sobre segundo cada segundo de caída. Vamos con la pregunta número 216. Dos fuerzas F1 igual a F2 igual a 30 newtons. ¿Cómo se muestra en la imagen? A un objeto que pesa 60 newtons se le aplican dos fuerzas, F1 igual a F2 igual a 30 newtons, como se muestra en la imagen. Si estas fuerzas son las únicas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es la aceleración del objeto? Bueno, y el dibujito que viene, pues es una cosa más o menos así. Hay una fuerza hacia arriba de 30 newtons. Hay otra fuerza a la derecha de 30 newtons. Y esta cosa tiene un peso de 60 newtons. Para notar que no debemos tomar en cuenta la fuerza vertical, cuando hacemos la suma de las fuerzas en Y, ¿qué es lo que pasa? Hay 30 newtons hacia arriba, son positivos, y hay 60 newtons, pero dirigidos hacia el centro de la Tierra, menos 60 newtons. Esto quiere decir que va a ser menos 30 newtons. Esto lo que quiere decir es que el peso gana todo pues no sé cómo decirlo, ¿no? Como esta pelea entre las fuerzas. Hay una que jala para arriba y una que va para abajo, pero lo que notamos es que la que va para abajo
es mayor. Eso va a hacer que el objeto se quede completamente en el piso y como resultado no vamos a tener un movimiento que sea diagonal. El objeto se va a quedar totalmente en el piso. ¿Vale? Entonces, la única aceleración que existe es la aceleración horizontal. Entonces, yo voy a calcular esto. Primero voy a tratar de aplicar mi segunda ley de Newton, ¿sale? Fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X. La fuerza en X es de 30 newtons. La masa no la conozco, la aceleración en X tampoco la conozco. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Puedes calcular a través del peso la masa. Yo sé que esta cosa, este objeto pesa 60 newtons y la masa, no tengo idea de cuánto vale, pero la aceleración de la gravedad sí. 10 metros sobre segundo cuadrado. 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y esto nos quedaría 60. Entre 10 es igual a 6 kilogramos. Y este es el valor de mi masa, ¿sale? Teniendo este valor, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente tengo que meterlo aquí. Y entonces lo que yo obtengo es que los 30 newtons son igual a los 6 kilogramos por la aceleración en X. ¿Estamos? 6 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, 30 entre 6. Esto es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Y este es el valor de la aceleración en X. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. $217. ¿En qué globo la presión hidrostática es mayor? Y nos ponen un pequeño contenedor de agua. Y tenemos al globo A, tenemos al globo B y tenemos al globo C. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Recuerden que el que está más profundo siempre es el globo que siente mayor presión hidrostática. Por lo tanto, debe ser el inciso C o el globo C. Vamos con la pregunta 218. Que bueno, el dibujo corresponde a un señor que está jalando un cajón. Hay una fuerza de fricción presente de 15 newtons. El señor está jalando con una fuerza de 150 newtons. Y se forma un ángulo con respecto al horizontal de 60 grados. Bien. En este caso se nos pide calcular la aceleración. La aceleración evidentemente va a tener este sentido. ¿Sale? Y va a ser una aceleración puramente en X. ¿Cómo lo sé? Pues porque soy brujo. No, no es cierto. Pues simplemente nos damos cuenta de que el peso de esta cosa serían 200 newtons. Y simplemente con estos 150 no te va a alcanzar para levantarlo, porque aparte está dividido en una componente vertical, ¿no? Entonces no va a ser los 150 newtons, va a ser menos. Lo único que va a sufrir es una aceleración horizontal. Y entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues, suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas en X tenemos? Bueno, tenemos dos fuerzas en esencia. Tenemos esta que sería la fuerza en X del señor. Esta vamos a denotarla como la fuerza del señor. Y tenemos esta otra que está hacia atrás, que llamaremos fuerza de fricción. Entonces, pondremos la fuerza de fricción más la fuerza en X del señor. Esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a calcular la fuerza en X del señor. La fuerza en X del señor, recuerden que hay que descomponerla, y es la fuerza del señor por el coseno del ángulo.
para fines de este examen, siempre podemos pensar que con las X va el coseno y con las Y va el seno. La fuerza del señor, lo ponemos aquí, 150 newtons por el coseno del ángulo, el coseno de 60 grados. Los ángulos notables, ¿qué es lo que dice? El coseno de 60 grados vale 0.5. Y esto es 75 newtons. Es lo que vale la fuerza en X del señor. ¿Estamos? Entonces voy a seguir desde aquí. La fuerza de fricción es menos 15 newtons. ¿Por qué menos? Porque se está poniendo al movimiento y va hacia la izquierda. Recuerden que hacia la izquierda se miden las cosas negativas y a la derecha medimos las cosas positivas. Menos 15 newtons más 75 newtons es igual a la masa. La masa de esta cosa es de 20 kilogramos. Y esto multiplicado por la aceleración. Menos 15 más 75 son 60 newtons. Esos 20 están multiplicando, lo voy a pasar del otro lado, dividiendo. Y lo que va a pasar es que me va a quedar 30 entre 60. Perdón, me equivoqué, no es 30, es 20. 20 kilogramos. ¿Cuántas veces cabe el 20 en 60? Pues cabe 3 metros sobre segundo cuadrado. Es el valor de la aceleración en X. Este es el problema número 218. Bueno, 3 metros sobre segundo cuadrado y obviamente dijimos que se iba a mover a la derecha. 219. Un explorador tiene en un termo agua a 10 grados centígrados. Compra una botella con 500 mililitros de agua a 20 grados centígrados. La mezcla con la que tenía en su termo y la temperatura de equilibrio en la mezcla del agua es de 12 grados centígrados. ¿Cuántos mililitros de agua tenía al inicio en su termo? El calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Ok. La respuesta correcta sería el inciso B. Vamos a calcularlo. Recuerden nuestra fórmula, ¿no? Tenemos dos modos de hacerlo. Temperatura de equilibrio. Masa 1 por temperatura 1. Más masa 2 por temperatura 2. Entre la suma de las masas, ¿no? Masa 1 más masa 2. La temperatura de equilibrio ya se nos da. Nos dice que es de 12 grados centígrados. La masa 1 nos dice que estaba a una temperatura de 10 grados centígrados. Sin embargo, no conocemos la masa. La masa 2 nos dice que son 500 mililitros. Recuerden que podemos tomar indiscriminadamente mililitros o gramos o kilogramos debido a que la densidad del agua es 1 y eso nos ayuda a hacer las cuentas, ¿no? Estos 500 estaban a 20 grados centígrados. Entre la suma de las masas, que sería la masa 1 que no conocemos, y los 500 mililitros, ¿no? Entonces, masa 1 y 500 los están dividiendo, los voy a pasar del otro lado, estos dos juntos. Los voy a pasar del otro lado multiplicando. Masa 1 más 500 por 12. Esto es igual a 10 por masa 1, pues 10 masas 1. Y 500 por 2, pues 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Un 0, 2 ceros y 3 ceros. 1, 2, 3. Ahí está. Esto sería 12 masas 1 más 5 por 12. 5 por 12 nos da 60. 1 y 2 ceros. 1 y 2 ceros. Esto es igual a 10 masas 1 más 10,000. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con masa 1 pasa del lado izquierdo, todo lo que tenga que ver con números está del lado derecho. Entonces, ese 10 masas 1 está sumando, hay que pasar a otro lado restando. Me quedaría 12 masas 1 menos 10 masas 1. 6,000 está sumando, pasa del otro lado restando. 10,000 menos 6,000. Esto nos queda, del lado derecho nos queda, se la cuenta muy fácil, 4,000. Y del lado izquierdo también nos queda muy fácil, 2 masas 1. 12 menos 10, 2.
Todo está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. 4000 entre 2, esto nos da 2000 mililitros, que es el inciso B. Este es el primer modo de hacerlo, ¿sale? El segundo modo de hacerlo sería a partir de la ecuación de calor. Recuerden que el calor 1 debe ser igual a menos el calor 2. Calor 1 debe ser la masa 1 por el calor específico del agua, por la temperatura final a la que terminan estos, es 12 grados centígrados, menos la temperatura a la que inicia. Y esta masa 1 inicia con 10 grados centígrados. Okay, también recuerden por otra parte, ¿no? Calor es igual a la masa por el calor específico por temperatura final, que en este caso sería temperatura de equilibrio, menos la temperatura a la que inicia la sustancia, ¿no? Puede ser 1 o puede ser 2. Entonces, aquí lo que voy a poner es la otra cantidad de masa, 500 mililitros, por el calor específico del agua, multiplicado por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura 2, que en este caso era de 20 grados centígrados. Recuerden que aquí afuera hay un signo de menos. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es multiplicar masa 1, me quedaría masa 1 por el calor específico, 12 menos 10, esto me queda por 2. Del otro lado me queda los 500 menos 500, 12 menos 20, esto me queda menos 8. Bien. Ahí, perdón, me estoy saltando aquí un elemento. Este elemento es el calor específico. Ahora sí, 12 menos 20, esto es menos 8. Calor específico está multiplicando. Calor específico y 2 están multiplicando. Hay que pasarlos del otro lado, dividiendo. Más a 1 y luego aquí menos por menos nos da más. Y 5 por 8 me da 40. 5 por 8 me hace 40. Un 0 y 2 ceros. 1, 2. Todo multiplicado por el calor específico entre calor específico por 2. Calor específico con calor específico se eliminan. Y me queda que la masa 1 es igual a 2000 mililitros. El método que más les acomode, chicos, no es de ley usar uno u otro. Les enseño los dos porque, pues, me gustan los dos. Pregunta número 220. Se tiene un circuito alimentado por una fuente de 44 volts, una corriente de 2 amperes, y tienen dos resistencias en serie, una de 2 ohms y la otra, ¿cuál es el valor de la resistencia faltante? Ok, vamos a poner un circuito. Aquí. En este circuito va a haber 44 volts. Aquí va a haber 2 ohms de resistencia. Aquí una resistencia R. Y en total en el circuito hay 12 amperes. ¿Sale? Primero que nada voy a calcular la resistencia total. La resistencia total sería los 2 ohms más el valor R. También debe estar medido en ohms. ¿Va? ¿Por qué lo quiero así? Porque voy a aplicar luego la ley de Ohm que me va a decir que el voltaje total es igual a la corriente total del circuito por la resistencia total. ¿Vale? Voltaje total no son 40, no sé por qué no está ahí 40, 44 volts. Déjenlo corrijo, le pongo aquí encima. Toma. Pum. Tachado. 44 volts por 12 amperes. Todo esto multiplicado por los 2 ohms más los R ohms de la otra resistencia. 12 está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado dividiendo y esto me va a quedar 44 entre 12 es igual a los 2 ohms más la resistencia R.
2 está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Y esto me queda que 44 entre 12 menos 2 es igual al valor de R. 44, lo voy a poner como 4 por 11. Y 12 como 4 por 3. Menos 2. Bueno, elimino este con este y me doy cuenta que me va a quedar 11 tercios. Para que me quede el resultado en tercios, yo lo que voy a hacer es poner un 3 abajo del 2 y luego multiplicar por 3 el 2. Y estos serían 6 tercios y este sería el valor de R. 11 tercios menos 6 tercios, esto sería un valor de 5 tercios ohms es igual a la resistencia R. ¿Estamos? Ese sería el número 220. Vamos con el problema número 221. El 221 es sumamente sencillo, es un problema, digamos, teórico, conceptual, diría yo, porque la física teórica es bastante diferente de esto, ¿no? La prensa hidráulica se aprovecha el principio de, inciso B, el principio de Pascal. Número 222.